El otro día publicando un video en Instagram que llegó a las 80.000 reproducciones y más de 100 comentarios, era un meme sobre cómo a veces nos ponemos cuando el mercado está bajista. Vamos, revisamos la cartera y vemos que nuestra cartera está cayendo. Y entre muchos comentarios que me dejaron, estuve viendo que mucha gente dijo, es momento de aprovechar para comprar. Yo estoy esperando que caiga más. No, en días así hay que comprar porque es para largo plazo. Otros decían, no, es mejor mantener. Y la pregunta realmente es, ¿en qué momento hay que comprar? ¿Cuando cae un 10%? ¿Un 5%? ¿Cuando cae un 30%? ¿Cómo es la estrategia? Bueno, esto es un poco lo que vemos en el video de hoy. Imagínate tener tu cartera de inversión y ver que el mercado empieza a sangrar, empieza a caer, 5% cae y ya te empieza a agarrar esa angustia de decir, che, ¿qué hago? ¿Compro más? Sí, creo que es momento. Y la vieja confiable que nunca falla, voy a largo. Y lo primero que ocurre y que nadie tiene en cuenta es la regla número 1. Y es que pase lo que pase, vos vas a seguir comprando. Esto aplica mucho para estrategias que son de más largo plazo y también para lo que son los llamados ETFs, los ETFs, porque son canastas de activos las cuales tenemos diversos activos en esa canasta y podemos estar invirtiendo en muchas más empresas sin tener que estar eligiendo 2 o 3 empresas en criterio. Pero claro, cuando nosotros invertimos en esta cesta y vamos a largo plazo y vamos invirtiendo mensualmente el capital o semanalmente, siempre tenemos que tener este dinero disponible. Es la regla fundamental de esta estrategia llamada conocida como DCA o Dollar Cost Average, que lo que dice es que tenés que hacer compras recurrentes o bien cuando empieza a retroceder el mercado también hacer algunas compras. Pero esta estrategia también tiene un punto clave y es que todos somos diferentes, entonces algunos cuando cae un 5% empiezan a comprar más, otros cuando cae un 10% se ponen medio desesperados pero compran y ya cuando empezás a tener un 30% de caída en el mercado pasa lo que le pasa a todo el mundo, te empezás a quedar sin plata. Claro, ahí es donde vienen los problemas, porque te gastaste todo en el 5%, en el 10%, te cae un 30% y no sabes realmente qué hacer. Bueno, esta guía que te traigo justamente trata de hablar un poquitito sobre esto, sobre los niveles que yo considero de precio en cuanto a porcentaje de una cartera para hacer una recompra, entendiendo esta cesta de ETFs, no hablamos de acciones en particular, porque sí promediar acciones a la baja realmente en acciones es muy complicado y hay que tener un poco de criterio. En el video que publiqué mucha gente estuvo diciendo, no, hay que salir a comprar en momentos así, hay que aprovechar y hay que comprar, hay que cargarse de nuevo, volqué toda la liquidez que tenía y realmente escuchar esos comentarios me hizo abrir un poco los ojos porque realmente yo no soy de verlo así. Es decir, un 5% tanto al alza como a la baja no debería de ponerte ni feliz ni tampoco triste. Básicamente tenés que agarrar y ver como que la cartera ni se movió. Es decir, a largo plazo 5% ya sea para arriba o para abajo realmente no es un movimiento exagerado de la bolsa, sí es un movimiento relativamente normal, algún que otro tweet, algún balance de una empresa, pero no es nada de un daño estructural o algo que realmente el mercado se asuste por un shock. Siempre por lo general tiene que ver con algún tipo de noticia de momento, pero pasajera. No es algo que realmente impacte de lleno a la bolsa, una subida tanto del 5% como una caída del 5%. Son movimientos normales en el precio, los cuales que evidentemente cuando ves el titular dice la caída de Wall Street o Wall Street está sangrando. Y la verdad es cierto es que no tiene mucho sentido, es decir, un 5% es muy normal en cualquier momento de mercado. Así que la recomendación en ese momento es que si tu cartera está un 5% abajo, destines justamente esa compra mensual a hacerla. Es decir, si vos andás invirtiendo mensualmente o semanalmente un monto fijo, invertilo tranquilamente, es decir, perfectamente, ya sea que subió, ya sea que bajó, indefectiblemente vos vas a largo plazo, tipo cartera de jubilación, llevas ahí tu registro y demás, pero no va a tener un impacto significativo realmente el que cayó 5%, hay que meterle toda la liquidez. Ahora, ¿qué pasa si nos centramos entre un 10% y un 20%? Acá la cosa se pone un poquito más interesante, tenemos noticias más negativas, los medios empiezan a buscar explicaciones, los expertos aparecen en televisión diciendo que se vienen tiempos difíciles y muchos inversores empiezan a dudar. Pero históricamente este tipo de correcciones forma parte también del mercado. No son eventos extraordinarios, son eventos normales. De hecho, cuando pasó el tema de Medio Oriente, muchos hablaban de crisis, la crisis del petróleo, y el mercado realmente había retrocedido un 10%, el S&P 500. No era tampoco una crisis profunda o no, la crisis de los mercados porque ahora subió el petróleo y se va a destruir todo. Y en realidad no es así. Fíjate que bajó un 10% y luego ahora recuperó el mercado como si nada después de una solución y varios meses realmente de conflicto, pero realmente no fue un impacto muy tolerable, digamos, en la cartera. Es decir, tengo que salir corriendo y salir a vender todo. Sin embargo, ese miedo está latente. Para carteras de largo plazo, en este 10%, ahí yo ya recomiendo incluso el
hacer la compra mensual y si te sobra un poquito más que estás guardando y demás, hacer la mitad de esa compra. Es decir, haces una compra completa y la mitad de una segunda. ¿Esto por qué? Porque ya a partir de un 10% empieza a haber una especie de convexidad. Es decir, no es lo mismo que un activo te baje el 10 y te sube un 10 o un 20 y te baje un 20. Si baja un 20, después el activo tiene que recuperar muchísimo más. No le alcanza con recuperar ese 20%. Entonces, ese efecto de convexidad lo vas a estar metiendo en el precio y al comprar un poquito más, no estamos hablando de meter todo de lleno, un poquito más si tenés una cartera de entre un 10 a un 15% o un 20% total en caída, el hacer una compra, redoblar justamente un poquitito, no estamos hablando de comprar por 2, sino 1,5, ya te da una especie de precio promedio un poco mejor. Ahora vamos a la otra. ¿Qué pasa cuando cae un 30%? Entre un 20 y un 30% acá pasa algo muy interesante, que es la mayoría de las personas no están pensando en comprar. Acá por lo general la psiquis del mercado está pensando otra cosa, están pensando en vender, empiezan a tirar las frases típicas como me tendría que haber salido antes, tendría que haberme dejado pasar, voy a esperar a que esto se acomode. Y ahí realmente aparece la gran paradoja, ¿no? Resulta que hace un 5% o un 10% venías como un campeón, era la oportunidad de tu vida y ahora te estás replanteando básicamente toda la cartera desde la primera vez que abriste la comitente. Por eso las grandes oportunidades nunca aparecen cuando estás corriendo. Si una caída del 5% te genera nerviosismo, una de 25 te va a generar un miedo terrible. Y justamente ahí empiezan a aparecer un poco las mejores evaluaciones. De hecho, ya tuvimos etapas de mercado donde caímos un 25% y luego recuperar realmente fue muy bueno para poder hacer una compra promedio. Entre una caída de un 20% a un 30% de tu cartera total de largo plazo, estamos hablando de caídas medianamente profundas de mercado, ahí yo lo que te recomiendo básicamente es hacer una compra pero ya un poco más cargada, es decir, por lo menos 2 compras, incluso casi 3, aunque ya es demasiado 3 compras. Pero estamos hablando de adelantar. Esto suele hacerse mucho justamente cuando tenés un saldo extra, cuando te va sobrando liquidez de otras inversiones. Entonces el mercado ya ha caído mucho, vos estás haciendo tus compras mensuales y tenés que agregar mucho más capital, es decir, aumentar esas compras mensuales que tenés en 2 o en 3 en esas caídas para ponderar muchísimo mejor la cartera de ETFs que tengan en ese momento o la típica cartera de voy a largo plazo. Hay que tener en cuenta que en este tipo de situaciones, en las crisis, hay muchos inversores que les agarra miedo, que venden y justamente no tienen el capital necesario para seguir invirtiendo. Y es el punto número 1 y justamente la clave de esta estrategia, el seguir teniendo liquidez. No importa si sale mal el dato de inflación, no importa si la inversión que hiciste no te fue bien, no importa si el monto básicamente no llegás, tenés que ver cómo llegás en ese monto, no importa si se te rompió la heladera, si perdiste el trabajo. Esta estrategia funciona obviamente si vos tenés el capital sí o sí para invertir todos los meses. Y si tenés extras para volcarlos, sí ahí hacer las compras fuertes en este tipo de caídas. Porque en la gran mayoría de caídas de 30 o 40% de una cartera, por lo general se corta la racha de pérdida y ya directamente la gente vende y no lo tiene directamente en consideración. Entonces repasemos. De 0 a 10, la verdad es que seguí comprando normal, no toques la cartera. De menos 10% a menos 20%, ya mantené obviamente los aportes mensuales, pero acá ya puedes hacer un aporte y medio, ¿sí? Tranquilo, dejo obviamente la tabla para que después lo analices. De 20 a 30% estamos hablando de 2 a 3 aportes y ya después pasados del 30 al 40 entre 3 y 4 aportes me parece que vendrían bien para este tipo de cartera de largo plazo. A ver, esto es una sugerencia, no es que lo que tenés que tomar a rajatabla, obviamente consultarlo con tu asesor y como también te digo, ¿no? Es decir, cuanto más conocimientos tengas en este mundo financiero, mejores oportunidades vas a poder encontrar, mejores formas de invertir también y obviamente vas a saber qué hacer cuando tenés un mercado que cae mucho y un mercado que sube mucho. En este caso estuvimos hablando justamente de esas caídas, de cómo tomarlo y cómo realmente, a mi criterio, se tiene que distribuir el capital justamente de largo plazo. En ese cuando yo voy a largo, ese famoso voy a largo, a veces gente te dice yo voy a largo. ¿Cuánto es largo plazo? No, año y medio. Con año y medio estoy bien, eso es a largo para mí. En realidad, el largo plazo se considera más de 5 años en adelante, así que imagínate. Mi nombre es Marcos, este video ha sido todo por hoy, así que por favor suscríbete, manito arriba y como siempre nos estamos viendo, ¿dónde? En los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.